Bueno, vamos a ir a la palabra. Como les dije hace 8 días, la fiesta de Pentecostés es una fiesta que tiene muchos matices para que nosotros entendamos. Y uno de los principales tiene que ver con el accionar y el bautismo con el Espíritu Santo que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Porque todo hijo de Dios está llamado a ser ¿qué? Bautizado, ¿sí?, con el Espíritu Santo. Y debemos entender entonces cómo es que se produce esto, ¿sí? Ahora bien, alrededor del bautismo con el Espíritu Santo que hace el Señor, porque ¿quién bautiza con Espíritu Santo? El Señor Jesús, Yeshua, ¿ok? ¿Quién bautiza con Espíritu Santo? El Señor Jesús, Yeshua. Eso lo dijo el mismo Juan Bautista. Yo los bautizo a ustedes, dijo Juan Bautista, con agua para arrepentimiento. Y es correcto. ¿Qué elemento usaba él para bautizar Juan Bautista? El agua. ¿Qué elemento usaba? El agua. Pero dice él, pero el que viene detrás de mí, aquel cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de desatar, Él les va a bautizar a ustedes ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. En el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, yo expliqué allí que era ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, ¿ok? Yo expliqué eso, que era ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Si usted quiere, puede obtener esa enseñanza que dimos hace 15 días, ¿sí? Ahora bien, alrededor del bautismo con el Espíritu Santo que hace Yeshua, es el Señor quien nos bautiza a nosotros. La verdad es que se han desarrollado una serie de mitos. Y digo mitos porque no son reales, porque no son cosas reales, pero creemos que son así. Y de hecho nos metemos eso a la cabeza, nos autosugestionamos y decimos que así es. Y uno de los mitos, tal vez de mayor importancia, que se han desarrollado alrededor del bautismo con el Espíritu Santo, es que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, debe empezar a hablar inmediatamente ¿en qué? En lenguas. Que esa es la señal evidente que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Por tanto, cuando la persona empieza a hablar en lenguas, entonces la persona está ya bautizada con el Espíritu Santo. Si no habla en lenguas, entonces ¿qué? No está bautizada con el Espíritu Santo. Y obviamente esas lenguas de las que se hablan, que hablan estas personas explicando que el bautismo con el Espíritu Santo, la señal evidente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, en realidad es una serie de balbuceos que no tienen ningún sentido al oído ¿qué? Humano. Es balbucear una cantidad de palabras que carecen de sentido. Y la excusa es que se están hablando lenguas angelicales que humanamente no se entienden, pero eso tampoco es bíblico, ¿ok? Y por eso nosotros necesitamos entender la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en disfrazarse de ángel de luz. Y la estrategia de Satanás siempre será tomarlo de Dios y deformarlo. Esa siempre será la estrategia de Satanás. Por eso mire la estrategia de Satanás con la mujer en el huerto de Edén. Mire, vino el enemigo y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Mire, ¿Dios había dicho eso? No. ¿Qué había dicho Dios? De todos los árboles del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Mire cómo el enemigo trata de voltear siempre las cosas para incitar a la persona a hacer precisamente en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, esa estrategia le dio resultado, porque aunque la mujer era consciente de que podían comer de todos los árboles, porque ella le dijo: no, de todos los árboles podemos comer, dijo el Señor, solo que el árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos comer. Inmediatamente el enemigo le replica:
es que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, como Elohim, ¿sí? Serán como Él. Entonces siempre el enemigo de una u otra manera va a querer usar la misma palabra, pero de manera ¿qué? Tergiversada. Lo mismo hizo con el Señor. Cuando lo tentó, hizo lo mismo, ¿sí? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le replicó, escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. Todos estos reinos te daré si de postrado me adoras. Y el Señor le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Cuando Satanás vio que el Señor inmediatamente le replicaba a cada una de las propuestas, entonces su tercera opción, ¿cuál fue? Mira, dice que lo llevó al lugar más alto del templo, al pináculo allí. Le puso allí. Inmediatamente ya no, ¿qué le habló con qué? Con la palabra. Lánzate de aquí, porque escrito está, dijo Satanás. O sea, Satanás también dice, escrito está, ¿sí? A sus ángeles enviará acerca de ti, para que te sustenten en sus brazos. Ahora, ¿a eso se refería la palabra? ¿A que yo me tiro y inmediatamente los ángeles vienen a recogerme? Solamente que Satanás es experto en tergiversar la palabra. Y precisamente eso es lo que hace. De tal manera que nosotros no terminemos cumpliendo la palabra, sino que terminemos haciendo cosas diferentes a lo que dice la palabra o interpretando la palabra de manera ¿qué? Diferente. Y por eso es que hoy hay tantas interpretaciones de la palabra. La palabra es una, pero hay infinidad de ¿qué? De interpretaciones. Y cada uno la interpreta a su amaño, y cada uno la interpreta también desde su cosmovisión, desde su pensamiento, desde su propia creencia, desde sus prejuicios, desde lo que cree. Entonces, como a uno le enseñan desde niño que la evidencia, y eso es una enseñanza que viene desde el siglo XIX, porque usted no ve eso en los primeros albores de la iglesia, ¿sí? Que para el bautismo en el Espíritu Santo hay que empezar a balbucear una serie de palabras que no tienen ningún significado, pero que tranquilo, que eso son lenguas angelicales. Entonces uno se autosugestiona, uno cree eso, se levanta creyendo eso, y eso es lo que vive, y eso es lo que predica, y eso es lo que enseña, y de esa manera interpreta. Porque cada vez que lee la palabra, cuando dice y hablaban en idiomas o en lenguas, inmediatamente piensa que se refiere a las lenguas que él cree que son. No sé si me hago entender. Y por eso, aunque la Biblia dice que eran idiomas humanos, que eran idiomas de los cretenses, de los árabes, de los sirios, bueno, de todo esto, aunque eran todas estas idiomas, sin embargo, decimos no, son lenguas angelicales. Y eso que nos enumeran por lo menos 17 idiomas. Y aunque nos los enumeran, es tanto el prejuicio que tenemos, es tanta la autosugestión que tenemos, que esos versículos ni siquiera los vemos. Ni si parece que desaparecieran, no tenemos la capacidad de entenderlos. Por eso nosotros necesitamos aprender la palabra. Pero más que aprender, también necesitamos desaprender. Y es más difícil el proceso del desaprendizaje que el de aprendizaje. Porque desaprender, uno desprenderse de lo que ha creído toda la vida, es bien complicado, ¿sí? Entonces, entendíamos allí en Hechos capítulo 2, vaya por favor a Hechos capítulo 2. Que lo que sucedió aquel día fue que empezaron en el día de Pentecostés, en medio de la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, descendió sobre ellos el espíritu de la promesa, el espíritu que había sido prometido, ese espíritu nuevo, e inmediatamente ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Y dice la palabra que estos idiomas correspondían a todas las naciones de aquellos que estaban allí en Jerusalén, porque habían venido judíos de entre todas las naciones del mundo. Entonces encontramos allí estas cosas que en realidad vemos, nos muestran pues lo que estaba sucediendo allí. Dice entonces Hechos capítulo 2,
Volvamos allí estuvimos. Hechos capítulo 2. Vamos a ir al versículo 11. Ahí se estaban nombrando todos los idiomas en que estaban escuchando ¿qué? El mensaje. Versículo 11. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas, ¿sí? En nuestros propios idiomas les oímos ¿qué? Hablar. ¿Ok? ¿Y qué oían hablar? Las maravillas de Dios. Es decir, que eran idiomas entendibles porque tenían un propósito, dar testimonio de ¿qué? De las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían, ¿están llenos de qué? De licor. Ahora bien, ese es otro de los mitos, ¿no? Junto con el de que se empieza a hablar una serie de palabras incoherentes que no tienen ningún sentido al oído humano. Y también el comportamiento, que cuando el Espíritu viene sobre uno, uno empieza a actuar como ¿qué? Como borracho. Uno empieza, y eso sí. Entonces que eso le da una borrachera a uno y que uno empiece y que uno ya empieza, que no se puede sostener, porque es tal el influjo del Espíritu sobre uno que uno empieza allí como a un borracho, de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Y por eso usted ve que esta práctica es común en las iglesias y se arma un desorden terrible, tremendo, ¿sí? Se arma un desorden bastante grande. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a una congregación, ¿sí? Por bastante tiempo, en donde se practicaba mucho esto. Y venían entonces cosas de eso, y con eso entonces venía la risa santa. Sí, entonces que en medio de la borrachera iba a empezar la risa santa. Y empezaban ahí, usted va a empezar, el Espíritu le va a ministrar porque Él ha cambiado su lamento en danza, en baile, en risa, cambió todo su lamento en risa. Entonces usted va a empezar a sentir que se va a empezar a reír. Y cuando yo cuente 3, decía el predicador, usted va a empezar a sentir una sensación de risa que no va a poder controlar. 1, entonces ya uno se está ¿qué? Autosugestionando, ya, y uno mismo así. 2, ya va a descender uno ahí. Sí, Señor, por favor, porque uno tiene el deseo, ¿no? Porque el Señor dijo que rogáramos al Padre y pidiéramos el Espíritu. Entonces partimos de la honestidad y la sinceridad de cada creyente. O sea, no estoy diciendo que están fingiendo, porque yo también participaba de eso, y créame que yo participaba de manera sincera. Sí, yo participaba, yo los primos que pasaba yo allí, sí, Señor, allí. Y había un predicador que quitaba el saco y empezaba yo, Señor, que me toque con el saco, ¿no? Entonces uno ahí, pues, porque el saco, la unción allí. Sí, o sea, yo no voy a venir aquí a decir lo que no es. De hecho, los que me conocen saben que es así, ¿sí? Y entonces empezaba allí, 2, ya casi desciende, y la música y todo el mundo preparado, ya casi, vamos, 2.5, y uno, uy, ya casi, no, ya, ahora 3, y todo el mundo, y todo el mundo como borracho a tirarse y todo eso. Y eso empezaba un desorden terrible. Y uno entraba allá, empezaba el servicio a las 9 de la mañana, y uno entraba a las 9 y uno no sabía a qué hora salía. A veces eran a la 1, 2, 3, 4 de la tarde. Una vez a mí me cogieron las 4 de la tarde y tirado en el piso. Así. Y uno ahí revolcándose y allí para allá. ¿Sí? Así, unas cosas raras allí. Y venían muchos predicadores de Estados Unidos en esta congregación. Yo tenía más o menos unos 17, 18, 19 años, ¿sí? Cuando estaba allí. Y era algo impactante esto, allí, y siempre, y esto, la borrachera, y una cosa, y esto, y la borrachera. Entonces, se toman de estos pasajes, ¿sí? Porque dicen que los veían y decían, no, estos están llenos de licor. Entonces dicen, no, que si los veían que estaban como llenos de licor, era porque los apóstoles estaban todos, ¿qué? Turulecos ahí, ¿cierto? Caminando como borracho. Ahora, yo creo que la peor forma
de demostrar el poder de Dios es precisamente con un borracho. Si usted ve cómo actúan los borrachos, o sea, eso es una cosa terrible, eso es una vergüenza total, ¿sí? Y aquí hay algunos borrachólogos, o que eran borrachólogos más bien, ¿cierto? Expertos en borrachería, ¿no? Y pueden dar testimonio de cómo es eso tan terrible, ¿sí? Yo creo que una de las experiencias más vergonzosas es ver a un borracho, una persona borracha. Entonces, sin embargo, vemos que Pedro, que dice allí, ya se me perdió, ¿dónde estamos? 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les dijo, les declaró: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estos sean notorios y escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos. ¿Estaban o no borrachos? No están borrachos. Obviamente ellos estaban, algunos de estos, porque no todos, dice que la gente estaba maravillada y perpleja, sobre todo cuando estaban escuchando predicar en sus idiomas las maravillas de Dios. Entonces algunos, por debajearlos, empezaron a decir que estaban ¿qué? Borrachos. Es como que usted vaya y predique la palabra. A mí me ha pasado que cuando uno salía y predicaba y llegaba y tocaba de pronto en algunas casas le atendían a uno formalmente cuando uno iba a llevar el evangelio, la palabra del Señor. Pero en otras casas le decían: no, ustedes son locos. Y yo no llegaba actuando como loco, no, yo no llegaba así. Y ya de entrada me estaban diciendo que estaba ¿qué? Loco. Pero me decían que estaba loco porque estaba actuando como loco, o porque ya es lo que la persona ¿qué? Dice de uno. Entonces no era porque yo estuviera actuando como loco. Yo llegaba decentemente, muy buena tarde, ¿sí? Y de una, no, vayan locos, partida de locos. Pero no porque uno llegara actuando lunáticamente como un loco, sino que es la forma de despreciar de las personas. Por tanto, ellos estaban diciendo, están borrachos, no porque ellos estuvieran actuando como borrachos, sino porque era la forma de desprecio que sentían algunos respecto a lo que estaba sucediendo. ¿Me hago entender? Entonces ese es otro mito. Que borrachos, no. Y Pedro por eso le dice: no están borrachos. Y mucho menos porque es la hora tercera del día. La hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. La hora tercera, bíblicamente, es las 9 de la mañana. Es decir, ni siquiera es hora para que estén ¿qué? Bebiendo. Sino que esto es lo que fue declarado por el profeta Joel. Acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Cuál es el propósito? De ser llenos con el Espíritu Santo. Profetizar, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Profetizar. ¿Y qué es profetizar? Dar la palabra. ¿Y la palabra es para qué? ¿La profecía es para qué? Para edificar, consolar y exhortar. Esas 3 cosas. ¿Para qué la palabra? ¿Para qué se profetiza? Para edificar, exhortar y consolar. Y obviamente para que una palabra edifique, exhorte y consuele, tiene que ser una palabra entendible. Si usted empieza a hablarle a las personas con palabras que son inentendibles, la persona no va a ser edificada, ni consolada, ni exhortada. Para eso es la profecía. ¿Ok? Entonces sigue diciendo acá: sus hijos verán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Ciertamente, mire, ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? A ver, levante la mano. Siervos del Señor. Sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Para qué? O sea, ¿cuándo sabemos que el Espíritu de Dios estamos siendo bautizados con el Espíritu de Dios?
¿Cuándo sabemos que estamos siendo bautizados con el Espíritu de Dios? Cuando nuestra vida empieza, ¿qué? A profetizar. Es decir, a dar testimonio de la palabra de Dios, de las maravillas de Dios. Empezamos a declarar la palabra a otros. Eso es una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando somos llenos de Él. Cuando Yeshua nos bautiza con su Espíritu, empezamos a profetizar. Y usted tiene la necesidad de hablarles a otros. Y usted tiene la necesidad de compartir a otros. Y tiene la necesidad de confrontar a otros con la palabra. Obviamente partiendo del amor, pero confrontarlos, hablar la palabra. Es una necesidad, el Espíritu le va a impulsar a eso. Y ahí usted sabrá si está bautizado o no con el Espíritu Santo. Eso sí es bíblico. No que empiecen a tararear una cantidad de palabras sin sentido. Y dice acá: y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Llevar qué? Salvación. ¿Cuál es el propósito de la profecía? La salvación del que escucha. Es decir, yo soy bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inmediatamente me impulsa, porque me lleva a toda verdad siempre, me impulsa el Espíritu Santo a empezar a profetizar, a empezar a edificar, a hablar palabra de edificación, de exhortación, de consuelo. Y a medida que yo estoy dando esa palabra, se abre la oportunidad para quien la oye, para que esa persona sea, ¿qué? Salva. Y dice acá: varones israelitas, versículo 22. Oigan estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como también ustedes conocen. A este, entregado por la determinación, por el designamiento y anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron por mano de inicuos crucificándolo. ¿Sí? Al que ustedes mataron era el que Dios ya tenía, ¿qué? Designado para ser entregado. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza. Pero no dejarás mi alma en el Hades. Recuerda que hemos estado hablando del Hades y ese es el tema que vamos a seguir, ¿no? Sino que acá abrí un paréntesis para hablarlo del Espíritu. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué? Corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir con toda franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, mire que David, aparte de rey, también tuvo función de ¿qué? De profeta. Y sabiendo que Dios lo había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mire, su carne no vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen hoy. Mire, el Espíritu Santo era la ¿qué? La promesa ¿de quién? Del Padre. Esto que ustedes ven y oyen, ¿ok? Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dijo: así dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con
toda certidumbre, con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías. ¿Quién es Yeshua? El Señor y el Mesías. Mesías significa ungido, ¿no? Él es el ungido del Padre. A Él lo hizo Señor y Mesías. Al oírlo entonces, ¿qué pasó cuando Pedro dio estas palabras? Ahora usted imagina a Pedro todo este mensaje dándolo así. ¿Hubieran entendido? Todo este mensaje tan tremendo. Esto que hizo Pedro fue ¿qué? Profetizar. Profetizar. ¿Y profetizó acerca de quién? De Yeshua. Y con esa profecía, ¿qué hizo? Empezó a edificarlos. Obviamente les exhortó, ustedes a ese que crucificaron, pero también les trae ¿qué? Consuelo. Mire lo que dice acá. Al oír entonces se compungieron ¿de qué? De corazón, se constriñeron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Mire, fue tan clara la palabra que dio Pedro. Entonces, ¿qué sucedió? Mírenme acá. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, el Señor dotó a cada uno de los apóstoles y de los que estaban con los apóstoles, porque no solamente estaban los apóstoles reunidos, sino que estaban varios discípulos reunidos allí. Varios de los discípulos. A cada uno de esos discípulos, a los apóstoles y a cada uno de esos discípulos, el Señor los dotó de manera sobrenatural para que cada uno de ellos empezara a hablar un idioma que no conocían, que no hablaban. Entonces de repente Juan empezó a hablar cretense, por decir algo allí, o sea, ¿sí? Tomás árabe, y no lo conocían, no sé si me hago entender. Y en ese momento el Señor usó eso para llamar y para atraer la atención de las miles de personas que habían allí, porque entre ellos habían judíos árabes, judíos cretenses, judíos del Asia, del Ponto, que obviamente eran judíos, porque es que no se es judío por nacer en un lugar. Ojo con eso. O sea, por ejemplo, no se es judío por nacer en Israel. Quien nace en Israel es un israelita o un israelí, como se dice hoy en la actualidad. Pero es judío el que viene ¿de qué? De sangre y carne, así nazca donde ¿qué? Donde nazca. Obviamente había judíos que habían nacido, por ejemplo, en Creta. Por ejemplo, habían nacido en el Ponto o en Asia. Y obviamente al haber nacido estos judíos en Asia, pues ¿cuál era el idioma que habían aprendido? Pues el vernáculo, es decir, el idioma en el que estaban allí. Ahora, la mayoría de estos judíos, porque como las lecturas de la Torá por lo general están en hebreo, por lo general dominan ¿qué? El hebreo, ya que todas las lecturas y todas las oraciones y todo esto está en hebreo, y es algo que por lo general los judíos no pierden. Entonces por lo menos dominaban dos idiomas, el que habían nacido y el que usaban para las liturgias y para las reuniones en las sinagogas. ¿Me hago entender? Ahora bien, cuando llegan a Jerusalén, pues la mayoría de ellos tiene su idioma en el que nació, más el idioma que puede distinguir en hebreo. Y para llamar la atención el Señor de todos ellos, de repente pone a hablarlos a cada uno de acuerdo al idioma en que cada uno había ¿qué? Nacido. Entonces los que habían nacido en Asia empezaron a escuchar las maravillas de Dios ¿en qué? En su idioma. Otros entonces en árabe, otros en latín, otros en los diferentes idiomas en que habían nacido cada uno. Entonces eso llamó poderosamente la atención, y más llamó la atención porque eran personas del vulgo los que estaban hablando, porque todos sabían que estos eran ¿qué? Galileos. Galileos. Y de Galilea pues no era una región muy desarrollada, por tanto,
que hubiera gente dominando cantidad de idiomas de allá era muy extraño, no era algo común. Eso llamó a la gente. Y cada uno les oía hablar respecto a Dios maravillas. Entonces lo que el Señor hizo fue que llamar la atención de ellos, de la multitud, sobre los discípulos. Captada la atención de la multitud sobre los discípulos, inmediatamente ¿qué sucedió? Se levantó ¿quién? Pedro. Y empezó ¿a qué? Ya a predicarles, solo él. No sé si me hago entender. Eso fue lo que sucedió. O sea, no es que cada uno estaba por su lado por aquí y Pedro por acá gritando y los otros no. O sea, daban el mensaje en los diferentes idiomas. Eso llamó la atención. Captada la atención porque el Señor tenía que usar una estrategia para captar la atención de miles de personas que habían allí. Por eso hizo esto. Capturó la atención. Ahora los ojos de las multitudes estaban sobre ellos. Ahí se levanta Pedro y empieza ¿qué? A hablarles. Empieza a hablarles. Y cuando oyen semejante mensaje tan poderoso, ¿sí? Semejante profecía, un mensaje profético tan profundo, sus corazones fueron constreñidos, se compungieron y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, varones, hermanos, mire cómo dice, varones, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y mire lo que responde Pedro. Y Pedro les dijo a ellos, repitan conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. No, mire que nosotros usamos técnicas que no son muy bíblicas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, ojo, que las personas hagan lo que denominamos la oración de fe, que es un modelo traído de Estados Unidos. En realidad, esto de la oración de fe es un modelo reciente, no desde muchos años, ¿cierto? Esto de repetir, eso se desarrolló en Estados Unidos. Y como de Estados Unidos venían tantos misioneros, pues enseñaron a la gente a desarrollar la oración de fe. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, pero eso no va a traer salvación a la persona. Claro, tal vez es una manera de enganchar a la persona y de llamar la atención y de hacer, pero si la persona simplemente repite por repetir, su mente ni siquiera habrá entendido lo que hizo. Si yo le digo a una persona, repita conmigo: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, y si la persona ni siquiera sabe qué es el libro de la vida, ni siquiera sabe, pues le está pidiendo que escriba, listo, pues está repitiendo lo que le está diciendo. Pero lo que no es correcto es que nosotros le hagamos creer a la persona que por el hecho de repetir esa oración ya es salva, porque no es así la salvación. Ese es el error. O sea, el error no es decirle a una persona, orientarle para que haga una oración. De hecho, la persona ni siquiera lo está diciendo de corazón, porque sencillamente la persona está repitiendo lo que se le está diciendo que repita. O sea, no es algo que sale del corazón de la persona. O sea, la persona no está saliendo de su propio corazón. Padre, te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sino, lo estoy diciendo porque es que el del frente me está diciendo: escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Señor. Estoy repitiendo. Entonces, hacerle creer a la persona que por el hecho de decir eso, ya con eso tiene la salvación, tampoco es correcto. Entonces, ¿qué les dice Pedro a ellos? Inmediatamente le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Si a usted una persona le pregunta, después de que usted le predique, le pregunta: entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le tiene que decir usted? Arrepiéntanse. Lo primero que la persona tiene que hacer es ¿qué? Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepiéntanse. Vuelvo, insisto, en la oración de fe. Aquí comúnmente no lo hacemos. Ustedes ven que aquí, en esta iglesia no hacen la oración de fe, la gente no se salva aquí. No, pues, pero si tenemos algún predicador invitado
yo nunca le digo a ellos que no lo hagan. De hecho, yo permito porque es un momento también especial. Ya después es la responsabilidad de nosotros como iglesia hacer conscientes a las personas que a pesar de que hicieron esta oración, necesitan un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. O sea, no se trata tampoco de criticar y señalar todo está malo. No, ojo, ¿sí me hago entender? Por eso cuando si invitamos a un predicador acá y el predicador dice, vengan acá, pasen acá los que han venido por primera vez, repita conmigo esta oración, usted no vaya a empezar, ay, está haciendo algo indebido. No, más bien ore por ¿quiénes? Por los que están allí. Que ya después nuestro deber como iglesia es enseñar a estas personas que si bien hicieron una oración, tal vez esa oración les llamó la atención, pero sus vidas deben ser verdaderamente ¿qué? Transformadas y cambiadas para salvación. Y eso se da a través del arrepentimiento. ¿Amén? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, iglesia? Tenemos que aprender también a ser sabios en esto. Entonces dice acá, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, ¿sí? Y sea bautizado, dice el texto, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de sus pecados. O sea, la persona tiene que arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. Por más que la persona repita una oración, si la persona no verdaderamente entra en un arrepentimiento genuino de sus pecados, no podrá tener ¿qué? La salvación. El perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Recibirán el don. Dice allí, la dádiva, el don es la dádiva gratuita, no el regalo, lo gratuito, ¿sí? Del Espíritu Santo. Obviamente ese don del Espíritu Santo tiene que ver con ¿qué? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Para hacer qué? Garantía. ¿Garantía de qué? ¿De la qué? De la salvación. ¿Cuál es el don gratuito? La salvación. Porque para ustedes, ojo, es la promesa. Y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro. Y con otras muchas palabras, testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Testificaba Pedro, ¿no? Les exhortaba, les daba palabras, ¿sí? Unas palabras bien tomadas de la palabra. Y dice acá, así que los que recibieron su palabra, ahora, ¿quiénes se arrepienten? Los que reciben ¿qué? La palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. O sea, era una multitud. O sea, los que creyeron fueron como 3,000 personas. Entonces imagínense la multitud que había. O sea, Jerusalén estaba totalmente abarrotada por causa de la fiesta de Pentecostés, a la que habían llegado ellos a celebrar todos los judíos. Y eso fue lo que usó el Señor. Y estaban dedicados, ahora miren, ¿a qué se dedicaban? Y estaban dedicados constantemente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas se hacían por medio de los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Entonces vemos, mis amados, que ese día hubo una preparación especial del eterno Dios para que por medio de un don sobrenatural como el de los idiomas, yo explicaba días atrás, explicaba eso, que el don de idiomas puede darse en dos formas. Uno, un don inherente que Dios pone en el hombre, de tal manera que esta persona tiene la capacidad de aprender y dominar varios idiomas sin mayores problemas. Y por eso hay personas que hablan una cantidad de idiomas
sin mayores problemas, y uno se queda aterrado, y uno ni siquiera sabe hablar bien el vernáculo, ¿no? El idioma de uno mismo, el español. Ni siquiera sabe hablarlo bien o escribirlo. Y hay personas que dominan perfectamente un idioma, lo escriben, lo hablan, lo leen perfectamente, y muchos idiomas. Ya hay un don en la persona, que es inherente a la persona, así como todos nosotros tenemos dones, diferentes dones. Pero también el don de idiomas o de lenguas funciona de manera sobrenatural, no algo natural como un don, sino de manera ¿qué? Sobrenatural, en donde el Señor lo podrá poner a usted a hablar un idioma que nunca en su vida ha hablado, para dar un testimonio, para testificar específicamente algo. No sé si me hago entender. Entonces, Pablo no estaba en contra que se hablara o que se usara el don de idiomas. Pablo lo que estaba era a favor de que se usara de manera legítima y de manera ordenada, y no por orgullo, como lo estaban haciendo los corintios, que usaban el don más por orgullo que por edificación ¿a qué? A la iglesia. Y algunos, por pretender estar por encima de otros, terminaron inventándose idiomas que no existían para dejar a todo el mundo ¿qué? Descrestado. Entonces Pablo decía, y si no hay interpretación, no hay intérprete, calle, no hable. De esa manera frenó esa situación que se había desbordado en Corinto, y que nosotros tenemos que entender que el don de idiomas sí es un don especial de parte de Dios para su iglesia. Ahora, todos los creyentes tienen que tener el don de lenguas o de idiomas. Pues según el mito de que cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando es bautizado en el Espíritu Santo, debe empezar a hablar en lenguas, según ese mito, entonces todos deben hablar ¿qué? Lenguas o idiomas, según eso. Porque si esa es la señal para saber que una persona está bautizada con el Espíritu Santo, entonces se supone que todos deben ¿qué? Hablar idiomas. Pero la pregunta es, ¿acaso hablan todos idiomas? ¿Acaso todos tienen esto? Veamos lo que dice 1 Corintios 12:7. Por eso Pablo prácticamente todo el tema de las lenguas o los idiomas lo desarrolla en las cartas ¿a quiénes? A los corintios, porque con las otras iglesias no tenía problema. Usted no ve que a las otras iglesias le hable de esto. Obviamente esta carta que fue dada a los corintios era muy importante, y fue una carta que evidentemente luego terminó pasando por las demás iglesias, así como todas las otras cartas, pero específicamente iba a ellos por ese problema. 1 Corintios 12:7 dice: y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Es decir, el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros con sus dones para provecho, para beneficio, no mío, sino ¿de quién? De la iglesia. Entonces, cada vez que el Espíritu se manifieste a través de sus dones, lo hace con un propósito, no para causar un efecto emocional, sino para beneficio. ¿Para qué? Beneficio. Versículo 8. Por eso, a cada uno, por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, pero a otros palabra de conocimiento. Es decir, así como unos tienen palabra de sabiduría, a otros les da ¿qué? Palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el uno Espíritu, sí. Es que estoy leyendo aquí, estoy leyendo el texto hebreo, el texto griego. Literalmente dice por el uno Espíritu, ¿sí? Por el único Espíritu, obviamente, cuando dice por el uno Espíritu debe ser por el único Espíritu. A otro, operaciones milagrosas.
a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros distintos idiomas, a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las efectúa el uno y el mismo espíritu, ¿sí? Repartiendo en particular a cada uno como quiere. O sea, lo que quiere decir el texto es que es el mismo espíritu. O sea, el mismo espíritu es el que siempre da ¿a qué? A todos, porque es un solo espíritu. No es que haya varios espíritus. O sea, todos nos ha sido dado ¿qué? El mismo espíritu. ¿Cuál espíritu nos fue dado a nosotros? El espíritu que habitaba ¿en quién? En Yeshua. ¿Ok? Ahora bien, saltemos al versículo 27. Versículo 27. Y ustedes son el cuerpo del Mesías, miembros cada uno en particular. O sea, cada uno de nosotros somos un miembro ¿qué? En particular, ¿cierto? Este dedo es particular. De hecho, este dedo tiene diferencias con este otro dedo. Aunque sea el índice del izquierdo, tiene diferencias con el índice derecho. Mírese sus partes y verá. Por ejemplo, si usted ve sus pies, son diferentes, sus piernas. De hecho, hasta el rostro de uno, ¿no? La mitad del rostro, hay programas en donde usted puede tomar la foto de su rostro y dividirlo y poner la parte de su rostro, la mitad, esta mitad copiarla y ponerla a este lado. Y usted va a ver cómo su rostro ¿qué? Cambia. O sea, si su rostro fuera igualito a la parte derecha o fuera igualita a la parte izquierda, se ve ¿qué? Totalmente diferente. De hecho, hay una parte de su rostro que es más bonita que la otra. Y si usted toma la foto y pone la parte de su rostro bonita, la pone acá, se va a ver mucho más bonito. Pero ponga la parte más fea con la otra y verá cómo se ve. O sea, lo que quiero mostrar es que cada miembro, Pablo nos está mostrando a nosotros que somos como miembros de un cuerpo. Cada miembro es ¿qué? Particular. Y en la iglesia, entonces como es particular, o sea, no todo el cuerpo es un dedo. No sé si me hago entender. Entonces, como es particular, por eso Pablo dice, y en la iglesia, a unos Dios puso, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de idiomas. Versículo 29 es la clave. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos idiomas, lenguas? ¿Interpretan todos? Versículo 31. Anhelen, celen, zeteo. Aparece allí en griego, ¿no? Celen, tengan celo, pues, por los dones en mayor grado. Claro, nosotros tenemos que tener, nuestro anhelo debe ser por los dones espirituales, los que da ¿quién? El Espíritu de Dios, y debemos tener eso en mayor grado. Pero, dice Pablo, aún les muestro un camino más excelente. Y luego ese camino más excelente en el capítulo 3, el que él va a hablar es ¿cuál? El amor. Es decir, que todo lo que yo hago debe ser ¿por qué? Por amor. Porque ellos eran faltos de ¿qué? De amor. Porque cada uno buscaba ¿era qué? Enorgullecerse. Entonces salían haciendo prácticas raras, extrañas, solamente para que la gente los viera. Entonces ya estaban igualitos a los fariseos, que les gustaba que la gente ¿qué? Los viera. Entonces Pablo, con estas preguntas, aclara que no todos son profetas, que no todos son apóstoles, que no todos son maestros, que no todos hacen milagros, que no todos hacen sanidades, que no todos hablan lenguas. Entonces, mire que cuando uno lee esos textos, discúlpeme lo que voy a decir, no es por ofender a nadie, pero no se necesita tanto interpretación. Con solo que haya comprensión de lectura, se entendería que no
todo el mundo va a hablar ¿qué? Idiomas. ¿Sabe qué es lo triste? Ver tanta gente frustrada, pensando que no tiene el bautismo con el Espíritu Santo porque nunca han expresado o nunca han experimentado más bien eso de hablar cosas raras y empezar a decir esas cosas, y hay gente frustrada. Y yo he conocido gente frustrada. ¿Por qué mi Dios no me ama? Es que nunca me ha bautizado. Nunca me ha bautizado el Señor con su Espíritu, porque yo no hablo eso que hablan los demás. Claro. Y muchas personas entonces hacen las cosas por método de autosugestión, por aprendizaje e imitación. Entonces imitamos, aprendemos e imitamos, aprendemos e imitamos. Entonces uno lo hace, otros no. Y esos que no lo hacen se sienten ¿qué? Frustrados. Frustrados. Y el apóstol mismo está diciendo, no todos hablan lenguas. Pero el mito que se enseña hoy en la mayoría de iglesias es que todos tienen que hablar en lenguas. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la enseñanza que se da hoy o a la enseñanza bíblica? Y ahí es donde empieza el problema. Porque es enfrentarse al sistema y usted empezará a nadar en contra del sistema. Y nadar siempre en contra de la corriente es desgastante. Pero como nosotros no lo hacemos en nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos en el Espíritu, por eso no podemos cansarnos de enseñar la verdad. ¿Amén, iglesia? ¿Amén, iglesia? Ahora, vayamos rápidamente a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y muy enojados, porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de los muertos. Claro, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran una parte del cuerpo religioso que existía en aquel tiempo, juntamente con ¿quiénes? Con los fariseos, que sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en los ángeles. Los fariseos sí. Y dice acá, y muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente porque ya era tarde. Mire, que uno siempre se va a tener que enfrentar es a la cuestión ¿qué? Religiosa. Por no seguir lo que los religiosos dicen. Ese es el verdadero evangelio. Por lo general el evangelio es contracorriente. Pero muchos de los que oyeron la palabra, ¿qué oían? La palabra, creyeron. Y el total de los hombres fue de 5,000. Ahora, 5,000 más, ¿no? O sea, solo una conversión, 3,000, 5,000. Dios mío, es una cosa impresionante. Entonces, claro, los saduceos estaban, y también los fariseos estaban desesperados porque todo el mundo se estaba convirtiendo a Yeshua. Y entonces, ¿con quién se iban a quedar ellos? Se les iba a acabar el negocio, hermano. Entonces dice acá, al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas. Y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre hacen ustedes estas cosas? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Mire, entonces, ¿para qué es la llenura? Entonces, cuando nosotros pedimos que el Señor nos llene, no es para sentir rico, ¿sí? Ay, yo quiero que Él me llene porque yo quiero lo mismo que le pasa a ese otro, así temblar y llorar y empezar a sacudirme. Yo quiero temblar y quiero eso y quiero sentir y hablar. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Sería la gran pregunta. Cuando en las iglesias se habla de la llenura, vamos a orar y que el Espíritu Santo lo llene. O sea, ¿cuál es el propósito? Experimentar una serie de emociones desbordadas en nosotros, que es parte de nuestra autosugestión misma. O para esto, que dice acá, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
gobernantes del pueblo. Mire, le estaba hablando a quiénes, a las cabezas, a los que tenían la potestad aún de mandarlo a matar. ¿Cómo le hablaría uno a una persona que tiene la potestad de decir ejecútenlo si quiere? Gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, porque ellos habían orado por sanidad y el hombre había sido sano, recuerden. Por quien haya sido sanado sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él, este hombre está sano delante de ustedes. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para dar testimonio de Yeshua cuando se nos demande, no importando quién sea. No importando quién sea. Sea quien sea autoridad gobernante, sea la persona que sea, el Espíritu Santo nos llena. Somos llenos de Espíritu Santo, somos llenos con su plenitud, somos bautizados con Espíritu Santo con un propósito: dar testimonio de Yeshua y de su poder inigualable. Ese es el propósito. Si usted quiere saber si está lleno y pleno del Espíritu Santo, pregúntese cuál es el testimonio que está dando y a quiénes se lo está dando. Y de una vez dijo: a quien ustedes crucificaron, pero que Dios mismo levantó o resucitó de los muertos. Por él este hombre está sano delante de ustedes. O sea, no es avergonzarnos. El Espíritu, somos llenos con el Espíritu para dar testimonio. No nos avergonzamos, no sentimos temor, no hay miedo de testificar a tiempo y fuera de tiempo acerca de nuestro Mesías Salvador. Y dice acá: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de ustedes. Esta es la piedra que fue reprobada por ustedes, que fue desechada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre, siempre el Evangelio, la predicación del Evangelio, la profecía estribará en la salvación. Siempre. El propósito será ¿qué? La salvación. Observando entonces la osadía de Pedro, cómo se atreve a decir, o sea, no se da cuenta quiénes son los que lo están interrogando. Observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose de que eran hombres del pueblo, del vulgo, sin letras, no tenían mucha preparación, se asombraron y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. No importa su situación, no importa su condición, no importa quién sea usted, siempre y cuando usted esté en Yeshua, Él le usará como instrumento de poder y de bendición. No se trata de lo que somos nosotros, se trata de lo que llegamos a ser en Él. Y dice acá: y viendo al hombre que había sido sanado en pie con ellos, no tenían nada que presentar oposición. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos.
manifiesta a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarla. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ningún hombre. Y llamándoles, les ordenaron que en absoluto hablaran o enseñaran en el nombre de Yeshua. Respondiendo entonces Pedro y Juan les dijeron: juzguen si esto es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se unieron contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos a hablar tu palabra con toda seguridad. Mire, ¿qué pedían ellos? Concédenos que seguir hablando tu palabra. Cuando nos amenazan, nos señalan, nos ultrajan, por lo general tendemos a ¿qué? A menguar. No más. Nos pasa cualquier cosita, ya no queremos saber del Señor. Y estos hombres eran amenazados prácticamente de muerte, y la oración que hacían es: concédenos que podamos seguir predicando tu palabra con toda seguridad, con toda certeza. Esa era la petición de ellos. Esa es la petición de una persona que está llena del Espíritu Santo. Allí se conoce si se está lleno o no de Espíritu Santo. Concede a tus siervos hablar tu palabra con toda seguridad, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con seguridad la palabra de Dios. ¿Para qué debemos ser llenos de Espíritu Santo? Para hablar la palabra con toda seguridad, sin temor. No es para que hagamos una cantidad de shows que se arman hoy en muchas congregaciones. Reciba el Espíritu Santo y la gente saltando y pataleando y todo esto. Yo me pregunto, ¿será que estas mismas personas resistirían semejante persecución? Y de la misma manera se reunirían, reciban el Espíritu Santo y estarían haciendo todo esto bajo amenazas. Como son cosas emocionales, lo más probable es que no lo estarían luego haciendo. Cuando fueron llenos, dice acá, y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. La llenura del Espíritu Santo con un propósito: poder hablar la palabra con toda ¿qué? Seguridad. Fueron todos llenos, literalmente dice, todos llenos de Espíritu Santo. Todos fueron llenos de Espíritu Santo, literalmente dice. Y hablaban con seguridad la palabra de Dios. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo viene para darnos seguridad a fin de que hablemos y profeticemos la palabra de Dios. Amén.
Amén, iglesia. ¿Cuántos desean ser llenos del Espíritu de Dios? Y dice acá, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y uno solo decía ser, ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían, les llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuían cada uno según su necesidad. De eso se trata, mis amados hermanos. Por eso terminamos con este texto, Hechos 10, 36. Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando paz por medio de Yeshua, el Mesías, quien es Señor de todos. Y ustedes saben, la palabra que se divulgó por toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Yeshua de Nazaret, cómo Dios lo ungió a Yeshua. Dios ungió ¿a quién? A Yeshua con el Espíritu Santo y poder. Y hablando de Yeshua, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yeshua fue ungido con Espíritu Santo, fue lleno con Espíritu Santo, fue pleno con Espíritu Santo. Sí. ¿Para qué fue ungido y para qué fue bautizado Yeshua por el Padre Celestial con Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que fuera a hacer ¿qué? El bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando dice sanando, ¿qué es lo que está herido en el corazón, en el hombre? El alma. Allí es donde Satanás tiene herida a la persona. ¿Qué es lo que hay que sanar? El alma. Y por eso Yeshua anduvo haciendo el bien. Él no se cansaba de predicar, porque para eso fue lleno. Por eso Él dice, el Espíritu del Señor, dijo Yeshua, está sobre mí y me ha ungido el Señor, dijo Él, para llevar las buenas nuevas. Para llevar las buenas nuevas. Por tanto, mis amados, qué triste como hemos rebajado el Espíritu Santo. Hemos minimizado el Espíritu Santo, convirtiendo el Espíritu Santo en un espectáculo de emociones dentro de una iglesia o dentro de un parque o dentro de un estadio, haciéndole creer a la gente que son simplemente emociones de moverse y de experimentar cosas raras y decir cosas que no se entienden, cuando el objetivo principal es ser bautizados con el Espíritu Santo, es ser llenos del Espíritu Santo con un propósito. ¿Hacer qué? El bien. Llevar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Hablar la palabra con toda seguridad a todo aquel que nos demande. Si usted siente temor de predicarles a otros, dígale: Padre, lléname con tu Espíritu, el mismo Espíritu que diste a tu Hijo, y Él se lo dará, porque el Señor dijo: todo el que pida el Espíritu al Padre, Él se lo dará. ¿Para qué vamos a pedir Espíritu Santo? Para ponernos aquí a brincar, a temblar, a hacer cosas, gritos, gemidos, como hacen algunas iglesias que empiezan a gritar, cantidad de cosas y todo eso. ¿Para eso? ¿De verdad vamos a mancillar el Espíritu de esa manera? ¿Para eso fue dado el Espíritu? El mismo Espíritu que habitó en Yeshua es el mismo Espíritu que hoy
está habitando en nosotros con un propósito: profetizar. Profetizar. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza y di a estos huesos muertos, oigan palabra del Señor. Colóquense de pies, por favor.